primer paso. O sea, después obviamente teniendo el contexto y sabiendo que se podía encontrar una solución propiamente de México para México. Digo, ¿cuál fue el primer paso que vino después? ¿Cómo fue que se Pues, empezó a crear a partir de eso? pues que te das cuenta que tienes, por ejemplo, estamos hablando de hace 20 años, empiezas con la idea, pero tú tienes que obviamente tomar insumos, materia prima, todo lo que conlleva la cadena de suministro de algún lado, ¿no? Y hoy, después de 23 años, estamos en plena transición de la cadena de suministro para que hoy se pueda adaptar y atender a la electromovilidad. Entonces, hoy estamos trabajando en eso, pero hace 20 años, si hoy no tenemos una cadena de suministro fuerte para atender a la electromovilidad, imagínate hace 23 años, donde nadie estaba hablando de realmente desarrollar motores, desarrollar baterías, desarrollar todo lo que tú necesitas para hacer un auto eléctrico. Y yo voy a poner esto como sobre la mesa. Cuando tú hablas de un auto eléctrico, yo suelo decir bromeando que lo único que tienen en común con un auto de combustible es que se llaman autos, tienen cuatro ruedas y te mueven, pero todo lo demás es completamente distinto. Sí, Entonces, ni hablar. como no existía toda esta cadena, lo que hicimos fue obviamente centrarnos en empezar a trabajar con el tema tecnológico, eh, y lo estábamos haciendo realmente de un modo no a tanta velocidad porque eh, un proyecto como estos no es realmente un negocio, sino va más enfocado por el lado de un sueño y pues digo, siendo honestos, lo estábamos haciendo de forma paralela a obviamente tener que trabajar en el día a día, ¿no? Muchas veces así es como se construyen los sueños o como se les da vida trabajando extra y primero tienes que dedicarte a lo que tienes que hacer en el día y este fue el caso. Entonces nos pasamos por ahí 17 años en el moldeo del concepto, de la idea, de todo lo que tenía que ser, cómo iba a ser. Y cosa muy importante, nunca ha existido en el mundo, nunca, en 137 años que tenemos desde que se patentó el primer vehículo, nunca ha existido un auto con proveeduría 100% local. Es decir, no sé, tengo Mm. un auto alemán y toda la proveeduría y la mano de obra y todo lo que conlleva para hacer ese coche está en Alemania. O tengo un auto americano y todo se hace en Estados Unidos y la materia prima y la mano de obra y todo es de allá. No, siempre todo hay tienes partes de muchas partes del mundo, ¿no? Y eso es uno de los eh, derivados de la globalización. Nosotros nos propusimos una meta viendo toda, creyendo mucho en nuestro país y queriendo ser diferentes, nos propusimos la meta de lograr el primer auto del mundo con proveeduría 100% local, y eso es mexicana, y otra vez, obviamente era un poco complejo desde hace 23 años hacer esto. Entonces ya cuando empezamos, cuando pusimos la planta en 2018, lo que hicimos fue empezar a trabajar con productores locales, primero traer las cosas de donde las encontráramos y que la tecnología que mueve el coche, esa sea mexicana. Entonces, todo el tema tecnológico, con mucho orgullo digo que tenemos independencia tecnológica, esto se hizo aquí con gente de aquí. Y entonces tuvimos que traer piezas donde las encontráramos, pero con una misión, trabajemos con proveedores locales de la mano, con empresas locales para que ellos nos empiecen a hacer lo que nosotros necesitamos y nosotros los enseñemos y demás, en dado caso, para que entonces ya podamos sustituir, empezar a sustituir ya con proveedores locales. Y hemos estado en ese camino desde que empezamos. La verdad es que es una meta muy ambiciosa porque si nunca ha existido, no tienes ni siquiera un marco de referencia de cómo No, copiarte por para hacer las supuesto. cosas, no cómo tomar de ejemplo. Entonces, hoy estamos muy orgullosos de decir que ya el 70% del coche que de la primera edición tiene proveeduría mexicana y esperamos que ya en el siguiente modelo que queremos presentar pronto, avancemos en esa materia, y seguramente me preguntarán cuál va a ser lo más complicado es el asunto de las baterías, porque las baterías es un componente muy importante del vehículo y en México, a pesar de que tenemos todo para hacerlo, hace falta poder organizar esa parte para que podamos realmente tener baterías para autos eléctricos con mucha calidad, con sello mexicano. O sea, tenemos todos los elementos, pero hace falta toda una organización y un enfoque específico para desarrollar baterías, y no es un proceso inmediato. Entonces, No, me imagino. sí, para nosotros creemos que eso es yo le digo bromeando, el último gran reto.
reto, el poder lograr una batería mexicana. Creo que ese va a ser el último elemento. Este año ya arrancamos con la decisión y ya empezamos ahorita a organizar. Queremos desarrollar el primer motor para auto eléctrico con sello mexicano. Entonces, ese es ahorita nuestro siguiente paso en este sueño de tener un auto con proveeduría 100% local. Bueno, nos estamos encontrando con anuncios importantes que, bueno, obviamente nos pone contento poder transmitirlos y ser, no sé si los primeros, pero bueno, me imagino que es algo que todavía no se debe conocer mucho estas intenciones que tiene la marca. Y si bien ya nos adelantó un poco de lo que va a pasar, habiendo entendido todo esto, nos gustaría unificar un poquito lo que venía más adelante en cuanto a las preguntas y comprender, habiendo transitado todo esto, además de lo del motor y las baterías, que nos parece increíble, la verdad. ¿Cuál es hoy, en 2023, de acá hacia adelante, la visión y también obviamente en parte la visión que tiene Sacua para lo que se viene? ¿Y cómo ve la evolución del mercado de acá a 5 años en México? Estamos hablando del mercado eléctrico, y cómo le gustaría que Sacua esté posicionada. Mira, la evolución del mercado, yo la siento muy lenta. Esa es la realidad. Si ustedes ven estadísticas de ventas de autos en México, se darán cuenta que yo voy a contar de 2017 porque antes no hace ni siquiera sentido. En 2017 se vendieron 175 vehículos 100% eléctricos en México. Y en ese momento teníamos solo 8 opciones de vehículos eléctricos para vender en el país. Y era cuando nosotros estábamos como arrancando y la planta la pusimos en 2018. Y pues tomó un año antes de referencia. Hoy, después de 5 años y fracción, ya tenemos 47, si no me equivoco, está viendo en la mañana información que preparamos nosotros. Necesito el número exacto porque, bueno, ahorita se los mando por mensaje. No recuerdo si 45, 47 opciones distintas de vehículos eléctricos para elegir. Y con toda esa explosión de todo ese portafolio de opciones para las personas, aún y con todo eso, las ventas el año pasado llegamos a 1,000 unidades de vehículos eléctricos, poco más de 1,000 unidades. Entonces, ¿cómo es posible que después de 6 años, con todo ese incremento de opciones, realmente los números sean muy pocos? Sí, si lo ves por el lado estadístico, oye, va creciendo a doble dígito, va creciendo muy importante. Pues sí, pero son 1,000 unidades de prácticamente 1,000,000 de vehículos que se venden. En relación con la combustión es muy poco. Exacto, es nada, es insignificante, esa es la realidad y creo que tenemos que empezar a llamarlo como es para que entonces podamos hacer ajustes todos los que estamos dentro del sector y podamos realmente impulsar la electromovilidad. Entonces, la evolución de aquí a 5 años va a ser muy lenta si no se cuenta realmente con 3 cosas que yo considero, o bien orden de importancia las diré. La primera es congruencia de parte de la administración pública, porque el discurso verde a partir de la administración pública es precioso, es perfecto, es muy verde, no hay un verde más verde que el de ese discurso, pero solo es un discurso. Cuando pasamos a realmente que hagan lo que les toca, que sería desarrollar los mecanismos, las políticas, estímulos reales, toda esta estructura para que realmente podamos impulsar la electromovilidad en el país, allí se detiene el asunto en el discurso. Entonces el principal reto es convencer a nuestros representantes políticos de que esto tiene que suceder, que no pueden seguirlo retrasando, que tienen que pasar del discurso a la congruencia, a la acción. Ese es el primero. Segundo es trabajar muchísimo en la educación con el usuario final para poderle dar las herramientas y ayudarle a concientizar que debe moverse a la electromovilidad porque lo necesitamos, que no es una moda, que no es una tendencia, que no es una decisión de si quiero o no quiero, o sea, lo necesitamos y si le ayudamos a concientizar que necesitamos esto, entonces empezará a moverse hacia lo eléctrico por gusto propio y dejará de oponer resistencia y de estar situado en la posición
de voy a comprar un eléctrico cuando me convenga en el bolsillo. Hay que llevarlo a entender que tienes que cambiar un eléctrico porque te convienen los pulmones. Primero tienes que ver los pulmones y luego el bolsillo. Y a final de cuentas es lo mismo, porque si cuidas tus pulmones, luego no vas a tener que gastar dinero atendiéndolos por las enfermedades relacionadas al mal aire que respiramos. Pero esto es de hacer razonar a las personas y hacer reflexionar, que es exactamente lo mismo, pero en un orden distinto. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú como usuario dices, no voy a comprar un eléctrico porque no me conviene en el bolsillo, hay que hacerle entender que si seguimos respirando este aire, todos estamos teniendo implicaciones en la salud por el mal aire. Las famosas alergias, la mayor parte vienen de eso. Y gastamos mucho en alergólogos y demás y no nos damos cuenta que es por los mismos autos que estamos utilizando. Es decir, como quiera nos está costando, pero es Sí, mejor sí, se entiende. invertirlo en un coche que gastármelo en los pulmones, ¿no? En el médico. Y además, obviamente, que para que también esos costos quizás tengan un poco más de competencia, se transformen más competitivos en el mercado, necesitan también de apoyo y sustentación y confianza de la gente para poder hacer crecer ese mercado. Sí, entonces ese es el segundo punto para mí, en el que creo que es muy importante para que esta evolución se pueda acelerar como necesitamos que se acelere. Y tercera, la famosa de bueno, me voy a ir mejor voy a decir cuatro en orden de importancia, según mi opinión. La tercera sería el tema del financiamiento. Los vehículos eléctricos tienen que financiarse de una forma distinta porque son vehículos distintos, tienen mucho más tiempo de vida, son de mejor calidad y por ende su obsolescencia es distinta, su tiempo de vida es distinto. Entonces tenemos que tener financiamientos y arrendamientos distintos que vayan adaptados a eso para ayudar a las personas a que realmente puedan adquirir un vehículo eléctrico con financiamiento. ¿Por qué es importante eso? Muy importante, porque en nuestro país realmente nada tiene que ver el precio de factura de un vehículo. 8 de cada 10 vehículos se compran con algún tipo de financiamiento o arrendamiento. Entonces las personas lo que realmente se preguntan cuando van a comprar un vehículo es, ¿puedo pagar la mensualidad? O sea, si la puedo pagar, entonces tomo el vehículo. Si no, no hace sentido. Entonces, no es tanto el valor del vehículo, es que la mensualidad que le demos como una herramienta para que adquiera ese vehículo sea una buena herramienta. Entonces, hay que empezar a poner foco en los tipos de financiamientos y arrendamientos para las personas, para ayudarles a que puedan tomar ese vehículo eléctrico. Y entonces ya tú tienes, y la cuarta, si quieres, el famoso tema de la infraestructura, que es el que todo el mundo pone en el número uno, pero yo no creo que sea así. Eso tiene que ver mucho con educación, con un tema de hábitos. Nadie se va a quedar sin batería porque la mayor parte de las personas vivimos en grandes ciudades y hacemos nuestra vida en la gran ciudad. Entonces, es un tema de hábitos. Todas las noches, igual como cargas tu celular, cargas tu coche en tu cochera, o sea, ahí tienes la estación de carga, o si no en tu trabajo. Entonces, realmente eso tiene que ver más como con un mito que se ha ido creando alrededor de Entiendo. la famosa carga. Entonces, siento que la evolución va muy lenta, para resumir el asunto, va muy lenta y esos cuatro elementos en ese orden de importancia creo que son los elementos clave para que la evolución se pueda acelerar. En mi opinión personal otra vez, ¿no? Que yo usualmente difiero a Se veces con entiende. gente que anda dentro del sector, pero es porque yo me muevo dentro de todo el sector, no solo dentro de hacer coches, sino de cómo venderlos, cómo financiarlos, cómo atender a las personas, cómo hacer la tecnología para venderlos. Entonces tengo un enfoque distinto porque puedo ver toda la industria en su conjunto en lugar de solo estar metida en un pedacito. Y que viene en sumatoria de lo que venimos hablando, se entiende plenamente la necesidad de un apoyo más grande, quizás en cuanto a normativas y más, pero a día de hoy, para que la audiencia lo tenga presente, ¿qué le podría comentar o aclarar en cuanto a lo que a día de hoy con un auto eléctrico se podrían estar ahorrando? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el hecho del programa Ahora no circula, que se aplica en Ciudad de México y que entiendo que los autos eléctricos están exentos de eso.
¿Qué le podría comentar, digamos, como pro que puede adquirir al estar usando un auto eléctrico? Un auto eléctrico es realmente solo beneficios, muchos beneficios en muchos sentidos. Si nos vamos primero por el que debiera ser el más importante, que son los beneficios ecológicos, es que si todos y muchos nos movemos a los eléctricos, dejamos de emitir emisiones y prácticamente al instante limpiaríamos muchísimo el aire que respiramos todos los días. Eso es un efecto muy positivo prácticamente de forma inmediata y es el más importante de todos, ¿no? Y pues imagínate regresar a poder ver cielos azules. En Ciudad de México ya es raro el día que tú puedes ver azul el cielo, muy raro. O sea, casi estamos impuestos a ver un cielo gris y el cielo no es gris, el cielo es azul o nosotros lo vemos azul, debiéramos verlo azul. Ese es el primero, pero aparte hay muchísimos más beneficios que nos impactan en la vida diaria. Hablando de factores económicos, para empezar, y después de factores de comodidad, económicos, un auto eléctrico tiene un tiempo de vida muy largo comparado con uno de combustión interna, muy largo, muy largo. O sea, un auto eléctrico cualquiera, no solo Sacua, porque no se trata de hacer el comercial de Sacua. Por supuesto que si quisieran un Sacua adelante, fabuloso, pero todos los autos eléctricos tienen un tiempo de vida que tú lo puedes programar como usuario a 20, 30 años con mucha facilidad. Y no hay vehículo de combustión interna que te funcione ese tiempo de manera óptima. Entonces, un auto eléctrico lo puedes proyectar así a 20, 30 años. Es decir, es un coche que puedes comprar, disfrutar, aprovechar y aparte heredar 2 veces o 3, dependiendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mecánicamente tiene mucha sencillez. Su vida y la calidad de la vida del vehículo se basa mucho en tecnología. Y la tecnología podemos ampliarla, podemos actualizarla, podemos reponerla. Entonces, si tú cuidas bien tu chasis y cuidas bien tu carrocería, tú vas a poder disfrutar ese coche muchos años. Y eso, traducido en dinero, simplemente haces la matemática. ¿Cada cuándo cambio mi coche de combustión interna? No, pues cada 3, cada 4 años, que es lo normal. Ah, ¿Cuántos autos de gasolina tendrías que comprar en 20 o en 30 años? Sumas todo ese dinero y seguramente te resultará más conveniente, mejor invertir un poco más en un eléctrico desde ya, ¿no? Y aparte, pues hablando, siguiendo con ese factor económico de todos los beneficios que te trae, ya no vuelves a gastar en gasolina. Los mantenimientos son muy espaciados y muchísimo más económicos, porque usualmente son cada 2 años. Cada 6 meses son revisiones muy sencillas. No tienes que estar haciendo mantenimientos, reponiendo líquidos, filtros, nada de eso existe en un auto eléctrico. Tienen muchas menos piezas que entonces no se te van a descomponer porque no las tienen. No tienes cadena de tiempo, no tienes cilindros, no tienes bujías, no tienes muchas cosas. Y si no las tienes, pues no se te descomponen y no tienes que pagar luego por reponerlas. Entonces eso es lo económico. Y ya por último, en calidad de vida y también un poco con lo económico, cuando tú te salvas de ese famoso programa de hoy no circula, mejora mucho tu calidad de vida porque no tienes que estarte quebrando la cabeza de cómo me voy a mover, si mi coche hoy no pudo circular, tengo que ir y tengo que tomar el metro, o tengo que pagar extra y tomar otro medio de transporte, o tengo que comprar otro coche para los días que no puedo circular con uno, circulo con otro. Entonces, eso es calidad de vida porque no tienes que estar molesto o complicándote de cómo me voy a mover hoy si mi coche no circula. Y pues, si entiendo aparte, perfectamente, tenencia tampoco pagas. es cierto. Bueno, perfecto y más que claro todo el apartado, digamos, de la marca y los beneficios de tener un auto eléctrico. Entonces nos gustaría ahora, vamos a hacer una breve pausa para poder segmentarlo y dividirlo correctamente y nos volvemos a conectar para hablar ya más de lo que es el auto en sí y bueno, y hacer un par de preguntas acerca de características y especificaciones. ¿A qué usuario le recomendaría este tipo de vehículo? Y una vez que el cliente está interesado, ¿cómo lo adquiere y cuánto es el proceso que tiene que esperar, cuánto demora que le llegue el vehículo y que esté listo para su uso?
Bueno, creo que Sacua es recomendable para cualquier persona que viva dentro de ciudad y que haga la mayor parte de su vida dentro de ciudad, porque los dos modelos que tenemos son vehículos con un enfoque 100% urbano, son vehículos de ciudad y están diseñados para satisfacer las necesidades de una persona dentro de grandes ciudades. Son vehículos que te permiten moverte rápidamente, de forma eficiente, sin contaminar. Al ser pequeños, tú puedes estacionarlos prácticamente en cualquier espacio porque son pequeños y los diseñamos así pequeños y que sean biplaza precisamente por lo que hablamos al inicio. Hay un tema de movilidad aquí que es muy complejo y entonces pues en un auto pequeño puedes moverte más rápido y estacionarte también más rápido. Entonces son enfocados para eso, entonces son recomendables para cualquier persona que quiera moverse dentro de ciudad y que quiera hacerlo sin contaminar. Continuando entonces con esto, una vez que la persona se decidió cómo adquiere el vehículo y cuánto tiempo, porque también, como tenemos entendido, son vehículos producidos de forma artesanal, por así decirlo, más a mano, con un amplio proceso de supervisión. Y que bueno, eso he visto que usted insiste en la calidad que presentan los vehículos por este motivo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de espera para que pueda utilizar su auto en el día a día? Ok, mira, cada auto Sacua es hecho con mucho cariño a mano, un proceso artesanal 100%. Entonces, nuestros autos Aqua se hacen sobre pedido. Entonces, cada que alguien quiere un coche, nosotros lo hacemos especialmente para cada persona. Nos tardamos en promedio un mes en poder tener cada auto. Pues tú sabes que vas a tener un auto con mucha calidad que se hizo a mano, con mucho afecto, pensando específicamente en ti. Perfecto. Ahora, una consulta en base también a lo que hablamos antes. Es cierto todo lo que mencionamos en cuanto a lo que necesita el mercado mexicano para seguir creciendo, pero bueno, estaría bueno también pensar, ¿por qué no? A medida de sueño o objetivo de meta a largo plazo. ¿Tienen la intención de proyectarse hacia algún otro país? ¿Y por qué no, por una cuestión de cercanía, a ciertos mercados dentro de Estados Unidos? Sí, tenemos planes de ir a otros países. De hecho, tenemos muchos pedidos de otros países, pero hemos decidido tomarlo con calma porque no se trata de enviar o de exportar vehículos solo por hacerlo. Entonces, pero pedidos tenemos muchos de muchos países. Estamos trabajando por presentar pronto nuestro segundo modelo que va a llevar, vamos a buscar poder cumplir homologaciones de otros países. Uno de ellos es Estados Unidos para poder llevar Saco allá a otros países, pero sí, estamos trabajando desde un principio en esto. ¿Me podría adelantar alguna característica de este nuevo modelo, aunque sea formato de carrocería, qué cantidad de ocupantes? Vamos a tener uno que va a ser igual hatchback, pero vamos a tener versión biplaza y también uno para 5 ocupantes, que va a ser muy parecido el modelo. Pues uno va a ser un poco más largo, va a tener más espacio. Y también vamos a tener ese mismo con una versión cargo, como para negocios pequeños que requieran transportar mercancías ligeras dentro de ciudad, por ejemplo, todas estas empresas nuevas de última milla que transportan mensajería o paquetes pequeños. Y también estamos trabajando en un vehículo utilitario completamente, que es un tipo chasis que va a tener una capacidad de carga de prácticamente 1,5 toneladas a 2. Y ya para ir Una opción cerrando ideal así, ah, para ir trabajando. eh, queríamos saber, es una pregunta típica, pero sí muy interesante, es ¿qué es Saco para vos directamente? O sea, ¿qué es lo que significa para vos estar en este proyecto enorme y sabiendo que cada día que pasa es un paso más grande a este gran objetivo? ¿Qué significa para vos esta empresa? Para mí, Sacua representa la oportunidad de ver a mi país, a México, en, en otra esfera, en otro nivel. Es rebeldía, rebeldía de parte de los mexicanos que no queremos. Discúlpame, te van a tener que hacer corte porque nada más déjame decirles algo a alguien. Discúlpame. Sí le pueden grabar nuevamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. ¿Le das de vuelta a grabar, Pablo? Ahí estamos. Ahí está, pues lo habíamos cortado.
Saco para Bueno, mí es rebeldía, es atrevimiento y es la oportunidad perfecta para redefinir la industria de nuestro país y empezar a crear un futuro que sea distinto para nosotros, hablando en el sector. Es poder empezar a trabajar para crear una industria propia, tener marcas mexicanas con las que podamos competir con otras marcas en el mercado, marcas importantes, pero aparte desarrollando vehículos que son amables y que son positivos y que son buenos para nosotros como sociedad. Entonces, saco es la oportunidad de poder aportar a una movilidad que es amable, que es positiva, que es ética, y es hacerlo con ese sello de casa. Entonces, y eso es rebeldía pura, es rebelarnos al status quo de que los mexicanos no hacemos marcas de coches. Somos muy buenos haciendo coches, pero no hacemos marcas de coches. Entonces, es rebeldía en todo sentido, pero rebeldía buena y rebeldía positiva. y una más, ya a modo de cierre, si bien usted mencionó cuál es la mirada y ciertas características que la diferencian obviamente a la marca en torno a otros fabricantes y sobre todo a nivel local, em, pero si tenemos que hablar de por qué se diferencia el auto en sí, si lo tenemos que comparar, he visto, por ejemplo, que usted últimamente mencionó que, que todo lo que pasó con el auto que se volvió viral, que llegó desde China y demás, que dicho sea de paso, ha sido inhabilitado por faltantes de seguridad. Eh, ¿Qué diferencia hace Aqua como vehículo en sí y por qué usted considera que es una gran opción? Mira, Sacua es una gran opción porque se adapta perfecto. O sea, se concibe desde México pensando en las necesidades de los mexicanos, de los que vivimos aquí en el día a día. Entonces, no es un auto que se hizo en otra parte y viene a tropicalizarse para entrar a este mercado. Entonces, este coche es concebido, pensado, diseñado, creado, ensamblado por mexicanos que vivimos aquí y que vivimos la problemática de nuestro país. Entonces, entendemos las necesidades de las personas de una forma prácticamente total o con empatía total porque nosotros también las vivimos. Entonces, la forma de satisfacer las necesidades de un Sacua para las personas que lo usen es muy amplia comparada con cualquier marca y creo que desde ahí se puede tener una diferenciación total. Entonces, esa es la primera. La segunda, que es una diferencia, es esa, que nosotros estamos apostando por crear tecnología en casa, por innovar. No estamos buscando seguir la corriente, importar coches y simplemente revender o importar coches y hacer todo este show de voy a poner una planta y les voy a poner un loguito y entonces o un espejito y ya digo que es ensamblaje local y Ajá. mexicano. O sea, no, la diferenciación viene ahí desde que queremos demostrar que México puede innovar dentro de la industria automotriz, que los mexicanos somos capaces de innovar y Sacua es esa comprobación de que sí podemos. Ese coche moviéndose por la ciudad es la comprobación de que sí podemos. Entonces nosotros desde el proyecto la diferenciación viene de eso, que queremos diferenciarnos y comprobar que podemos hacer coches, que podemos innovar, que podemos hacer marcas de autos. Entonces, y una última diferenciación es esa, que va adaptado precisamente es un auto muy ecológico. ¿A qué me refiero con esto? No solo no emite emisiones, sino que todo está diseñado en las bases reales de la ecología, que no se trata de hacer un coche que luego pueda reciclar, sino desde un principio tratar de hacerlo con la menor cantidad de recursos para impactar lo menos posible a la hora que lo hago y a la hora que funciona. Cuando tú piensas en un auto o nosotros cuando pensamos en Sacua pensamos eficiencia y suficiencia. ¿Cuánto es lo mínimo de recursos que realmente necesito para hacer un auto que cumpla su función de moverte sin contaminar, con el gusto de hacerlo sin contaminar? Y desde ahí creamos un auto que tiene lo mínimo indispensable para lograr esto. Y eso es verdadera ecología, porque no le estamos poniendo foquitos de más, ni lucecitas, ni espejos, ni cosas que realmente no necesitas. Eso nos alejamos completamente del derroche tradicional de la industria.
Entonces, creo que esa es una de las diferencias más lindas, porque la gente que realmente queremos dejar de contaminar empieza desde ahí, desde dejar de usar lo que realmente no necesito para satisfacer mis necesidades en este mundo o en mi periodo de vida. Entonces, Taco es realmente un auto muy ecológico. Bueno, eh, no hay nada más que agregar, ha sido un verdadero placer. Desde acá le agradecemos plenamente